Hola muchachos, hoy vamos a hablar de lo que es el afiche promocional de una obra audiovisual. ¿Qué función tiene un afiche promocional en una película? Bueno, como dice la misma palabra, es de promoción, completamente de promoción. Es para que la gente sepa de la película y que le den ganas de ir a ver esa película. Pero ¿qué tan importante es el afiche al momento de decidir si vamos a ver una película o no? Bueno, estadísticamente el 80% de la gente que decide ver una película en el cine es gracias al afiche. Es gracias a ese momento de decisión enfrente a la cartelera que decide es viendo los afiches. El otro 20% suele ser la gente que acompaña a las personas que decidieron, como los novios que van con la novia a ver la película romántica o los papás que van a ver la película para niños. Y esto no es solo en el cine, también en una proyección, por decirlo, en una comunidad, si vamos a proyectar una película, para que la gente se decida a ir a ver esa película, tiene que haber un afiche que le informe a la gente, que le llame suficientemente la atención, porque si no ellos pueden decidir más bien ir a tomarse un helado, irse para una plaza o quedarse en su casa a ver la televisión tranquilamente. Entonces el afiche promocional es muy importante al momento de llamar la atención del público. Esto las grandes productoras de Hollywood lo saben súper bien. Por eso ellos gastan más dinero en lo que es la promoción más que en lo que es la realización de la misma película. O sea, imagínense todo lo que gastan para hacer una película, imagínense lo que gastan para promocionarla. O sea, ni se lo imaginan. Entonces podemos decir que si tú vas a ver o no una película es gracias a ese afiche. ¿Por qué? Por ejemplo, muchas veces pasa que ustedes entran a una película que miran el afiche y se ve arrechísima, parece senda película, pero después están viendo la película y se dan cuenta que es tremenda porquería. Bueno, es ahí se dan cuenta de lo importante que es la promoción con el afiche. El afiche te da las ganas de ir a ver esa película. Cuando hablamos de afiche promocional hay dos tipos de afiches. Está el primero, que es el afiche de intriga, y lo que es el afiche oficial, como le llamamos. El afiche de intriga suele ser ese afiche que llega en las salas de cine mucho antes que la película misma. Suele llegar 6 meses antes, hasta 8 y a veces hasta un año antes. Y la función que tiene ese afiche es de dar intriga al espectador sobre una película que estará por llegar. ¿Qué pasa cuando usamos un afiche de intriga? Que el espectador ya muchos meses antes se está acostumbrando a la idea de una película, se está acostumbrando a... Más que se está acostumbrando, se está intrigando, le están dando ganas de ver esa película. ¿Por qué? Porque esa película tú ya sabes que está, ya sabes que existe, pero todavía no ha llegado. Entonces da esas ganas de verla, que cada vez que vas al cine y ves ese afiche te dan cada vez más ganas. Y el día que va a llegar esa película vas a ser el primero que va a estar ahí para verla. Los afiches de intriga suelen tener un solo elemento porque no se quiere decir mucho de la película, para crear esa curiosidad, y suele ser acompañado de un eslogan, de una frase muy llamativa que te llama mucho la atención. Por ejemplo, vamos a ver este afiche de la película Cuenta Regresiva, donde nos damos cuenta que el único elemento que tenemos realmente que nos llama la atención es esa explosión que vemos. Eso es lo que nos llama la atención. Y después está una frase que nos dice, que nos da una información sobre la película para que nos dé intriga de ir a verla. Que la frase es: faltan pocas horas para el fin del mundo. Cuando hablamos de afiche oficial, el afiche oficial engloba en sí toda esa información sobre la película que va a ayudar a que el espectador tome la última decisión en frente a la cartelera. Nos va a decir de qué género es, qué actores tiene, de qué va la película. Toda esa información nos lo va a decir el afiche oficial. Es el que realmente convence al espectador al momento de escoger la película. Ahora vamos a hablar más en específico de las técnicas a usar en un afiche promocional. El primer punto a tomar en cuenta cuando uno va a hacer un afiche promocional de una película es
definir nuestro público. Este punto es muy importante, porque ¿qué quiere decir definir nuestro público? Es a quién va directa, o sea, a quién está directa la película, ¿no? ¿Por qué? Porque si es una película de terror, no será un público infantil. Si es una película de amor, no será un público de solteros, o al menos no solteros que aman las películas de amor. Y si es una película para niños, no va a ir el tipo rudo con los tatuajes en el brazo que va en motocicleta. Tenemos diferentes tipos de público. Una vez que definimos cuál es nuestro público, está el segundo punto, que es definir qué de nuestra película va a llamar la atención al público. ¿Qué me refiero con esto? Por ejemplo, si es una película para niños, podemos llamar la atención con los personajes divertidos de la película. Si es una película de terror, podemos llamar la atención con un personaje gritando o una escena que dé miedo, ¿no? Que nos dé esa sensación de terror, de susto. Si es una película de amor, como decíamos, podemos llamar la atención con un beso, o con unas miradas, o con una escena romántica. Si es una película de acción, con explosiones. Eso es el llamado de atención más grande de las películas de acción. Tercer punto, por más que cuando uno hace cine independiente no es muy fácil, pero el tercer punto es los actores. Por ejemplo, en todas las películas de Hollywood, lo que más se utiliza, lo que más se llama la atención, lo que más se muestra en un afiche, es qué actores tiene esa película. Por eso es muy importante lo que es mostrar algo común, algo que la gente conoce. ¿Por qué? Porque la gente, cuando es algo que conoce, les llama mucho más la atención. No es lo mismo, por más que mucha gente no escoja la película de actores famosos, no es lo mismo cuando tú ves una carátula de un DVD donde están Julia Roberts y Brad Pitt o George Clooney, y hay una carátula donde están dos actores que no sabes quiénes son. Estos actores, por ser famosos, por tener muchas películas, ya te dicen que vas a ver una película de un cierto tipo, de una cierta calidad. Esta que no conoces no te lo está asegurando, por más buena que sea, puede ser buenísima, pero no te lo está asegurando. El ver algo conocido te lo está ya asegurando, es algo como más familiar, como más común. También eso se puede utilizar con objetos, con elementos que llamen la atención, que no sean actores, pero sean elementos que uno conoce. Por ejemplo, hace 2 años salió una película que trataba de un ataque de un monstruo extraterrestre a la ciudad de Nueva York. El afiche lo que tenía era la Estatua de la Libertad destrozada por la mitad. ¿Qué pasa? Que uno conoce la Estatua de la Libertad y sabe qué es. Sabe que es una de las ciudades más importantes del mundo, Nueva York, donde está la Estatua de la Libertad. Y al ver esa estatua destrozada por la mitad, a uno le llama mucho la atención, le intriga saber qué fue lo que pasó. Y me llama mucho la atención porque es la Estatua de la Libertad, porque hubiese sido cualquier otra estatua, una estatua que está enfrente de mi casa, y no llama la misma atención. Entonces ahí demostramos cómo lo que se conoce llama mucho más la atención de lo que no se conoce. Entonces cuando vamos a hacer un afiche promocional, si tenemos un elemento que es muy conocido, hay que aprovecharlo en nuestro afiche. Luego pasamos al cuarto punto a tomar en cuenta cuando vamos a hacer un afiche, y es su género y de qué va la película. ¿Por qué? Porque muchas veces una persona va al cine y va con la idea de que quiere ver una película cómica, o va con la idea de que quiere ver una película de terror, o quiere ver una película de acción. Y los elementos en el afiche nos van a decir si es una película de acción, una película de terror o una película cómica. ¿Por qué? Si yo voy a promocionar una película de terror, como decíamos, tengo que tener un actor gritando, asustado, o tengo que tener un personaje que sea el monstruo de la película, que sea el malvado de la película, el que da susto, el que da miedo. Si quiero hacer una película de acción, lo más probable es que tenga ahí o una explosión o unas armas, ¿entiendes? Eso es lo que llama la atención directamente, y directamente dice al espectador qué género es esa película. Es muy importante definir eso en nuestro afiche,
porque eso nos agarra mucho público. Ahora pasamos al quinto punto a tomar en cuenta cuando vamos a hacer un afiche, ¿no? Este punto se suele utilizar más en los afiches de intriga, pero a veces también están en los oficiales. Y es una buena frase, un buen eslogan. ¿Qué hace el buen eslogan? El buen eslogan es el que nos da curiosidad de ver la película. Ahora vamos al último punto a tomar en cuenta al momento de hacer una ficha, y son los tamaños que vamos a manejar en nuestro afiche. Cuando nosotros hacemos un afiche, sobre todo en el afiche de intriga no, porque como dijimos suele tener un solo elemento, pero en el afiche oficial siempre solemos mostrar muchas cosas, son los actores, el género, la frase, al público al que está dirigido y todo. Por eso en el afiche oficial se suelen manejar ciertos tamaños. Por ejemplo, cuando voy a promocionar una película de Julia Roberts, lo más grande que va a tener es Julia Roberts, para decirle al público que esa es una película de ella. Después, si es una película romántica, la voy a tener a ella besándose un poquito más pequeña. Y si la película se desarrolla en Londres, voy a tener una imagen de Londres más pequeña todavía que me dice dónde se está desarrollando la película. Y naturalmente sin olvidar el título. El título tiene que tener su espacio, su momento, y tiene que ser bien visible y que se lea bien.